Día martes, tercer día del tiempo de Adviento. Este día celebramos la memoria de San Francisco Javier Presbítero, misionero enviado por Dios a predicar su palabra en la zona del Asia, de África. Este día la lectura está tomada de 1 Corintios 9, 16 al 19 y 22 al 23. Salmo 116. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Gloria a ti, Señor. Y le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos por su parte salieron a predicar a todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este camino que llevamos del tiempo de Adviento, mis queridos hermanos, el profeta Isaías viene con un mensaje especial para nosotros. Recordar ese espíritu que Dios ha puesto de Él en cada uno de nosotros. Cuando Dios en la creación de Adán, en la creación de Eva, en la creación de la humanidad entera, donde cada uno de nosotros es criatura especial, creada de las manos de Dios, con un propósito y una misión por la cual hemos sido enviados a este mundo. Dios coloca en nosotros ese espíritu, esa alma que nos lleva a reconocer la grandeza de Dios y cómo ella, necesitada de la presencia de Dios, anhela y busca constantemente estar junto a su Creador, en la presencia de su Creador. Un espíritu de Dios, dice el profeta Isaías, que trae consigo ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas maneras de ser. El Espíritu de Dios, dice Isaías, es un espíritu de sabiduría, un espíritu de discernimiento, un espíritu de prudencia, un espíritu de valentía, un espíritu de conocimiento, un espíritu de temer, un espíritu de transformación. Esto quiere decir entonces, queridos hermanos, que en nuestra vida, cada uno de nosotros, al reconocer lo que vivimos, al reconocer lo que tenemos, sabemos que Dios ha colocado un espíritu que nos hace vivir y que sobre todo nos hace buscar y anhelar la presencia de Dios en todo momento. ¿Cuántas veces ese espíritu de sabiduría lo hemos tenido que utilizar ante adversidades, ante consejos, ante situaciones que se escapan de nuestra mano y de una manera muy sabia hemos sabido resolver? Y así cada uno de esas maneras de ser del Espíritu nos han ayudado a crecer diariamente.
¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿y de dónde encontré esta solución? Y esa solución llega del Señor y del Espíritu que tienes del Señor en tu vida, en tu ser. De estos comportamientos del Espíritu de Dios me interesaría mucho reflexionar el espíritu de temor. Porque muchas veces nosotros confundimos el temor con el miedo. Y son cosas totalmente distintas. El miedo es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, a la oscuridad, a las alturas, al estar encerrado, miedo a ver ciertas películas de terror, miedo a quedarnos sin nada, miedo a perderlo todo, miedo muchas veces a perder nuestro trabajo, a perder nuestros sacramentos, a perder a nuestros hijos. El miedo no es una característica que venga de Dios, porque todo hijo y toda hija de Dios debe de saber que estando en Dios y estando con Dios no hay nada que le produzca miedo. El temor, por el contrario, es la capacidad que tiene cada uno de nosotros de reconocer que ante la bondad de otros, una bondad que no se valga de nosotros, una bondad que no se aprovecha de nosotros, cuando es una verdadera bondad, el miedo es que nosotros no seamos capaces de ser agradecidos por la bondad del otro, por la bondad de nuestro hermano, por la bondad de nuestra hermana. Y por eso el espíritu de temor es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de reconocer que siendo Dios tan bueno, muchas veces nosotros no somos agradecidos con Dios. Y olvidamos que su misericordia tan hermosa, tan grande y tan fuerte por cada uno de nosotros está allí presente para ayudarnos, para fortalecernos. Y nosotros muchas veces de una manera egoísta, de una manera dura, nos alejamos totalmente de esa bondad de Dios, pensando que nosotros vamos a ser aquellos que solucionemos nuestros problemas. Y cuando más dificultades tenemos, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos de Él. Porque pensamos que alejándonos de Dios todo va a tener solución y no es así. Y en lugar de encontrar solución, encontramos más conflicto. Encontramos más dificultad. Y las sombras de la oscuridad poco a poco se van apoderando de nosotros al punto de cegarnos. Pero Dios está allí junto a nosotros para cuidarnos, para protegernos. Temor de Dios es saber que Dios está dispuesto a seguirnos amando aunque nosotros sigamos de necios en el pecado. Sigamos de testarudos comportándonos como nos comportamos. Y por eso es importante que a Dios le temamos. Un temor que nos lleva no a tenerle miedo, sino a saber que Dios, siendo tan bueno, nosotros somos tan renegados con Él. Somos tan indiferentes ante Él y por eso nuestra oración se vuelve raquítica, se vuelve inútil. Y oramos y decimos, ya no sé qué decirle al Señor. Ya no sé qué pedirle al Señor. Ya estoy cansado de pedirle al Señor. Porque le he pedido por tanto tiempo y Él quizás no quiere escucharme. No es eso.
Es porque muchas veces le has dado más valor a tantas otras cosas que a esa comunicación eficaz que tú tienes con Dios, que has tenido con Dios. Y por eso el evangelista Marcos nos recuerda la tarea que Jesucristo nos ha dejado. Vayan por todo el mundo. Y ese vayan por todo el mundo, ese envío no es solo para que salgamos de nuestros países, para que salgamos de donde nos encontramos viviendo. No es solamente eso. Ir a todo el mundo significa que cada persona con la que me encuentro es un mundo, es una realidad. Y esa persona posiblemente necesite de nuestra ayuda, necesite del mensaje de Dios, necesite de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser fuerte y valiente, para transformar su vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos de muchas personas necesitadas de escuchar una palabra de aliento, de escuchar palabra del Señor? Y cuántas veces nosotros nos cerramos a compartir con nuestros hermanos la palabra de Dios, a compartir una oración, a compartir un mensaje. Ay, ¿qué va a decir este hermano si yo le mando un mensaje del Señor? ¿Qué va a decir esta hermana si yo le mando un mensaje de predicación, de reflexión? Y tenemos miedo a transmitir el evangelio del Señor. Tenemos miedo a transmitir buenas cosas. Y compartimos tantas otras situaciones, tantas otras cosas que no valen la pena, y lo que realmente vale la pena tenemos miedo de transmitirlo al otro. Tenemos miedo de compartir al Señor y su palabra. Y por eso cada uno de nosotros debe de reflexionar y de saber vivir correctamente. Y tenemos miedo de decirle y de hablarle de Dios a nuestros hijos, especialmente cuando nuestros hijos ya están grandes. Tenemos miedo, nos asustamos de tener que decirle a nuestro hijo qué va a decir nuestra hija cuando le digamos y le hablemos de lo que Dios quiere. Y por eso este día el Señor nos invita a recordar el envío que hemos recibido. Vayan y prediquen por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. El que quiera escucharlos lo escuchará y se salvará. Pero el que no crea no se salvará, será condenado. ¿Y cuál es la condena? No es solamente el infierno la condena, el lugar de oscuridad eterna, no es solamente eso. Es no encontrarle sentido a su vida. Es estar más perdido que lo perdido en este mundo. Y por eso mucha gente que escucha palabra de Dios y que no la acepta, comienza a vivir de una manera disoluta, desordenada, sin sentido. Porque solo en Dios y en su palabra encontramos sentido a nuestra vida, a lo que hacemos, a lo que vivimos. Hasta las dificultades que pasamos le encontramos sentido cuando nosotros creemos y transmitimos y donamos esa palabra de Dios para aquel que está pasando momentos difíciles y que necesita escuchar una palabra de aliento. Es extraordinario lo que va a vivir el enviado. Dice el Evangelio, tomará veneno y no le hará daño, la serpiente lo picará y no le pasará nada. Y esto no quiere decir que vamos a tomar un bote de veneno y vamos a ver, voy a probar si en realidad este veneno no me hará daño. Por fe no te hará daño. Pero no es ese el mensaje. El mensaje es cuando mucha gente con comportamientos como una serpiente habla de ti, dice cosas de ti
y te quiere dañar y te quiere afectar. Cuánta música, cuántas cosas vemos en las redes sociales y son como el veneno para nuestra vida. Porque en lugar de ayudarnos a ser fuertes y a vitaminarnos, lo que hacen es enfermarnos. ¿Cuánta gente en el teléfono utiliza las redes sociales u utiliza otro tipo de buscadores? ¿Para qué? Para buscar suciedades y pasar allí horas y horas y horas viendo ese tipo de cosas que no van de acuerdo a la vida del hombre y de la mujer. Y por eso nosotros debemos de reconocer en nuestra vida que estamos invitados a transformar y a cambiar ese estilo de vida que llevamos. Vemos en una red social cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor y rápido las compartimos. Pero donde es palabra del Señor tenemos miedo a transmitirla, miedo a compartirla. ¿Por qué? Porque hemos dejado que este mundo nos consuma, hemos dejado que este mundo nos seduzca, hemos dejado que este mundo nos quite el amor a Dios. No se olviden suscribirse al canal de YouTube, darle like a los videos que están escuchando, activar las notificaciones. Alabado sea el Señor, por siempre sea alabado.